Bueno, muy bien, Juan. Tenemos invitado de lujo, por supuesto, para esta segunda etapa, esta segunda parte del programa de hoy. Y qué bueno que tenemos un invitado que nos va a comentar un tema que nos apasiona a todos los que nos gusta el tema social, el tema de la provincia de Buenos Aires, el tema de la infraestructura, el tema que es un tema clave en todas las ciudades. Yo lo voy a apretar con el SEAMSE. Vos con el SEAMSE. Yo le voy a preguntar algunas cosas de cuestiones ambientales que sabe mucho. Es ingeniero, me contaron. Así que lo podemos preguntar y vamos, como siempre en este programa traemos a los mejores. ¿De qué cuadro será? ¿De qué cuadro será? Me imagino, tiene cara de Boca, pero bueno. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. La verdad que un gusto estar. Arriba porque me decís que me vas a apretar antes de empezar el discurso, del reportaje. Me siento como nervioso. Te dije dos cosas que te pusieron nervioso. Sí, la anterior fue fuera de cámara. La verdad que un gusto estar en un programa de estas características. Todos sabemos absolutamente que la Argentina ha crecido mucho, lo dice permanentemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eso es estadístico, no hay discusión. Cualquiera sea el tenor político que se trate, que mide estadísticas, estos 12 años han crecido mucho, y está claro cuál es la visión del gobernador, que dice, terminado la etapa de crecimiento, después de la etapa de crecimiento viene la etapa del desarrollo, yo digo del desarrollo sostenible, donde el tema de los servicios públicos constituyen un elemento sustantivo, fundamental, sustancial para lograr ese desarrollo sostenible, así que bueno tener un programa que permita el debate, el análisis, la reflexión y fundamentalmente el conocimiento de la gente en general de un tema tan importante como los servicios públicos. Y la gente se engancha, ¿eh? Decir, naturalmente, porque es un tema atrapante. Nos manda notas, nos manda informes, nos manda fotos. Vos apretas a la gente, yo apreto al aire. A los funcionarios. Eso es lo que la gente quiere que hagamos eso. Bueno, ¿cómo andamos con el...? Yo no fui, por las dudas. Por las dudas. Bueno, ¿cómo anda el OPDS? Bueno, la OPDS anda muy bien, por lejos el organismo dedicado a este tema particularmente, lo digo con orgullo y no siendo yo el responsable, porque fundamentalmente depende, en principio, de decisiones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, con antelación al hecho que yo haya asumido en este cargo y porque tiene toda una historia, es el organismo de preservación ambiental más importante de la República Argentina y creo que ese ha sido, entre otros elementos, el más importante que ha permitido que nuevamente las provincias o los representantes ambientales de las provincias me elijan como presidente del Consejo Federal del Medio Ambiente, porque obviamente no es como consecuencia de actitudes individuales o personales, sino es a un conjunto, es al acierto de políticas ambientales que hace el OPDS bajo la conducción estratégica del gobernador de la provincia de Buenos Aires en un reconocimiento unánime de todos los distritos y de todas las provincias que existen en la República Argentina. Seguro. ¿Cuál es, digo, a ver, cuando te haces cargo del OPDS, imagino que hay una, de entrada, más allá del conocimiento de todos los temas que se tratan, de las cosas, cómo funcionan o cómo pueden empezar, digo, a ver, ¿cuál es lo que más te preocupa? Digo, esto es prioridad. Dividir las urgencias de las prioridades. Esto es ya. Mira, me parece que la definición propia del OPDS indica claramente cuál es el objetivo central que debe perseguirse en todo momento. Yo digo que a veces, equivocadamente, cuando me presentan como director ejecutivo del OPDS, dicen Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. En realidad no es sustentable, es sostenible. Y esta diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, que parece menor, no lo es, y sin entrar en definiciones de carácter académico, simplemente la sustentabilidad, que dio mucho a la humanidad en lo que se refiere a la preservación de los recursos naturales, es el proceso destinado a satisfacer las necesidades ambientales de la generación presente sin comprometer la de las generaciones futuras. En tanto, la sostenibilidad es el proceso destinado a satisfacer las necesidades económicas, de inclusión social, de diversidad cultural y ambientales de la generación presente sin comprometer la generación futura. Es decir, una visión de crecimiento económico con inclusión social y con una muy fuerte impronta ambiental, porque, como dice un amigo mío, de sostenibilidad tiene sentido hablar solo en la medida que tengamos la panza llena, es decir, en la medida que hayamos sido capaces de darle a quienes circunstancialmente gobernamos condiciones dignas de vida. Obviamente, yo te hablo del tema del SEAMSE, que es un tema que a mí me preocupa y seguramente a mucha gente le debe preocupar, porque el tema del medio ambiente a todos nos queremos saber, desconocemos mucho, ¿no? Muchos hablamos sin saber del tema. Estamos viendo... Está viendo imágenes. Imágenes del fondo, acá al costadito. Pero, a ver, es una estación de transferencia que está en... ¿Qué es esto? A ver, contame un poco. A ver, justamente esa es la pregunta. Bueno, el SEAMSE es, en principio, la empresa ambiental más importante que existe en Latinoamérica, responsable de la disposición final
de los residuos de prácticamente el 38% del total de la población de la República Argentina. Sí. Tiene 3 centros de disposición final, uno el de Ensenada, que sirve para abastecer las necesidades de lo que nosotros denominamos la región capital, La Plata, Ensenada, Berisso y algunos otros distritos. Otro centro de disposición final de González Catán, solo destinado a los requerimientos de la propia distrito de La Matanza, y el Norte 3, que está destinado a satisfacer o a permitir la disposición final de los residuos de Capital Federal y del resto de los distritos del conurbano a los que no hice referencia anteriormente, que es el segundo centro de disposición, el segundo relleno sanitario más importante que existe en el mundo. Solo hay uno más grande en China, lo cual ha hecho que tengamos una tecnología en función de este tema, muchos de los cuales son de punta absolutamente mundial, y de hecho algunas de las obras destinadas a la preservación del medio ambiente que existen en el Norte 3 no existen en otra parte del mundo. Bien. Y hay... Que es difícil contarlo, ¿no? Sí, es difícil porque, a ver, si bien se necesita mucho dinero, el presupuesto y demás... Mirá, esa planta que estamos viendo en este momento es una planta de tratamiento mecánico-biológica que se encuentra entre las 5 más grandes del mundo para 1000 toneladas por día, perdón, 1100 toneladas porque hicimos un revamping, que para que te des una idea en particular tiene un 62% de eficiencia y solo de construcción edilicia tiene 2 hectáreas. Los galpones que están viendo en este momento de los televidentes... ¿El que está al costado de Buen Aire? Está al costado del Camino Buen Aire, ahí están viendo precisamente las 2 hectáreas completas. La verdad que es una obra realizada por ingenieros argentinos, particularmente de gente que trabaja en el SEAMSE, que nos hace encontrar absolutamente orgullosos. Y lo que estamos viendo ahora, para darle tranquilidad absolutamente a la gente, como verán, son distintas capas que se ponen con antelación a efectos de no permitir el contacto entre los residuos y la tierra y evitar cualquier tipo de contaminación. Eso, que lo ponemos a propósito, es los residuos de un solo día, antes de haber sido sometido al tratamiento. Esto después es compactado, tapado con lo que se llama suelo de tapada. Sigo hablando, parece un monólogo, pero esto me gusta mucho porque eso que estamos viendo es la planta de tratamiento de líquidos lixiviados más grande y más moderna del mundo. ¿Qué es líquidos? Ahí observarás las dimensiones de la planta. Una cosa es decir que es la planta más grande del mundo y otra verla como la están mostrando ustedes. El líquido lixiviado es los residuos cuando están en ese centro de disposición, en realidad son sometidos a un proceso de putrefacción que exudan un líquido que se puede juntar con el agua de lluvia. Sí. Eso es lo que se llama líquido lixiviado, que tiene materiales orgánicos y materiales pesados. Sí. Son contaminantes por los cuales es necesario tratarlos. Tenemos un sistema de recolección de los mismos, son llevados a esta mega planta de 2000 metros cúbicos día, vuelvo a repetir, la más importante y más moderna del mundo, que tiene una serie de procesos que son muy técnicos, un sistema de tratamiento anaeróbico, otro aeróbico, otro uno de ultrafiltración y una de nanofiltración, que nos da una capacidad de tratamiento por día de 4.800 metros cúbicos, es decir, 2.000 metros cúbicos día. Estas son 2 millones de litros de líquido lixiviado que es tratado diariamente, con la particularidad que es tanto nuestro respeto por el medio ambiente, que este líquido, una vez tratado, que obviamente tiene los parámetros para ser enviado a cualquier receptor final, no los parámetros que aquí sigue Argentina, sino parámetros más restrictivos de estándares internacionales, no lo enviamos todo, sino que el 80% es destinado al mantenimiento de la infraestructura de caminos internos, es decir, para el riego de caminos internos. Tengamos en cuenta que todos los días entran aquí 2.700 camiones, es decir, hay que generar la infraestructura para la logística de ingreso de 2.700 camiones. Ingeniero, a ver... Eso también es el SEAMSE, parece la NASA. Sí, pero... sí. No, está bien. Pero, digo, a ver, esto que hablamos de estos líquidos, ¿tienen terminan con una pureza tal? Absoluta, la verdad que los invito a ir a verlo. En un determinado momento se ve la comparación entre los distintos estados de los líquidos conforme el proceso en el que se encuentra, y la verdad que, vuelvo a repetir, es absolutamente analizado. Nosotros no solamente en el tema del SEAMSE fiscalizado por un prestigioso laboratorio como es el de OPS, sino que también intervienen distintas universidades para dar tranquilidad a la gente y los parámetros a posteriori de que hayan sido tratados están absolutamente apropiados para ser vertido a algún receptor final. Toma un traguito de agua. Digo, Juan, ¿te diste cuenta lo interesante de lo que estamos viendo, las imágenes? Digo, porque todo el mundo, yo le voy a apretar un poco, porque a veces, bueno, el olor es... cuando hay vientos y demás, es imposible no manejarlo, digo, a ver. Ponete una mano al corazón. Sí. No, pero no te la pusiste. Dale, ahí va. ¿Hay menos olor que hace 2 años, sí o no? Sí, es verdad. Bueno, no es menor, ¿por qué?
En realidad porque hemos mejorado... Sí, es cierto. No, cierto no, es mucho menor. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que hicimos? En principio introducimos nuevos conceptos en lo que significa de qué manera hay que ir tapando la basura con este relleno de tapada. E implementamos un sistema informático que nos permite ver la cola de la hipótesis de olor en función de los vientos y el tiempo que tiene la basura puesto ahí. En función de esa cola es que nosotros los atacamos con unos aparatos que ponen una perfumina. Por esa razón hay menor olor, porque el tratamiento es mejor, porque la tecnología ha mejorado, porque desarrollamos un sistema informático totalmente sofisticado, desarrollado en Argentina, que nos permite ver la hipótesis de esparcimiento de olor, y esa es la zona que encaramos con perfumina. Bien. Qué bueno, Gustavo, ¿no? A mí me quedan algunas preguntas. Por ejemplo, el tema de la capacidad es una de ellas, ¿no? Digo, a ver, ¿cuánto tiempo, para cuánto tiempo tiene estas instalaciones? Y digo, a ver, ¿es inagotable? ¿Podemos tener mucho más tiempo? ¿Cómo es? La verdad que el tiempo es el que nosotros queramos, lo cual no bien. significa que nosotros pretendamos quedarnos permanentemente ahí, porque la verdad que los dirigentes locales, con justa razón, nos piden permanentemente que emigremos hacia otros lugares, y es cierto lo que digo. En principio, tranquilidad absoluta a la comunidad, que el SEAMSE tiene espacio suficiente para disponer el tiempo que se requiera, pero también una visión estratégica de que hay que ir a la búsqueda de centros de disposiciones finales más chicos. Este es exageradamente grande. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Nosotros charlamos muchas veces con la dirigencia. Ha habido ejemplos concretos en la historia reciente de algunas localidades que se levantaron socialmente ante la hipótesis de poner en sus propios distritos un relleno de esta naturaleza. Es cierto que estamos hablando con algunos intendentes, están muy cerca de los procesos electorales, no es conveniente, pero yo estoy convencido que la próxima conducción del SEAMSE, no sé quién será, pero no, estoy seguro que va a ser un justicialista, tendrá que ir a la búsqueda de la fragmentación de la cantidad de rellenos sanitarios que tenga el SEAMSE. Bien, digo... Pero tranquilidad absoluta, porque yo no sé por qué dicen colapso, que está colapsado. Están viendo las imágenes. A mí, cuando hablo con un medio gráfico, me resulta más difícil explicitarlo. Porque una cosa es cuando decimos, tener una planta más lesiva, más grande, y otra cuando la ven. Claro, bueno. Las imágenes hablan por sí mismos. En algún lado escuché esa Siempre frase. fue un argumento de la oposición también ese, ¿no? Convengamos que la política está incluida, se mete en este tema, pero... Sí, yo igual, que es cierto, que coincido con vos, que sé que hay una opereta muy dura que va a salir en un medio gráfico nacional en los próximos días por algún intendente de la zona. Yo la verdad que aspiro a que nosotros elevemos la discusión de la disputa política y que naturalmente a mí me gustaría debatir con quien fuese en referencia a las características ambientales de la provincia de Buenos Aires en general y particularmente de lo que nosotros estamos absolutamente orgullosos. La gente no tiene clara conciencia de la importancia que el SEAMSE, el reconocimiento internacional que tiene el SEAMSE. En Latinoamérica, por lejos, es el referencial desde el punto de vista de una empresa ambiental. Estos rellenos sanitarios son recorridos permanentemente por profesionales de ingeniería sanitaria de los países que nosotros denominamos desarrollados. Somos absolutamente emblemáticos. Yo cuando estudié ingeniería siempre tenía una ilusión, porque obviamente los distintos manuales de ingeniería en los distintos temas que abarcan la materia tenían ejemplo de lo que nosotros conocemos como países desarrollados. Ahora, en este momento, y seguramente los manuales de ingeniería sanitaria del mundo pondrán como ejemplo esta planta de tratamiento de líquido lixiviado, porque es absolutamente moderna y grande, pondrán la planta MBT y también, teniendo en cuenta que esto es servicio en sí mismo, una planta de generación de energía, que es con metano. Bien. Energía limpia. Esto es muy bueno. Y esto Energía limpia. Energía limpia. Por Energía eso limpia. esto es muy bueno, hay que recalcarlo. Menos mal no tenemos a Hugo. Nosotros pasamos siempre como usuarios del Camino del Buen Aire, pasamos por ahí y esto no lo sabíamos. Es decir, acá hay un tema de comunicación, Hugo, también. Bueno, hablamos mucho sin saber, hablamos mucho sin saber. saber. Y la gente también habla mucho sin saber. Bueno, y sin nosotros. Vamos a hablar de dos cosas entonces, porque vos dijiste el Camino del Buen Aire y también hablaste de energía limpia. Estos residuos, cuando están en los rellenos sanitarios, en ese proceso de descomposición, entre otras cosas, genera metano. Metano es uno de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es el problema ambiental, social, político y económico más complejo. Ese metano, que hace algún tiempo se venteaba e iba a generar ese problema de efecto invernadero, en este momento lo aprovechamos como elemento de combustión para generar 15 megas de energía eléctrica, algo así como los requerimientos para satisfacer las necesidades de 20.000 familias. De ese metano que contaminaba la atmósfera, hoy lo tomamos y lo utilizamos para generar 15 megas. Cuando yo hice referencia a esto es el SEAMSE y no la NASA, es precisamente la central
de generación de energía eléctrica. Eso como un tema. Y otro tema, el Camino del Buen Aire, que vos transitas, podrás ver permanentemente que está en reparación. Son 23 kilómetros, prácticamente 4 carriles, porque la banquina está pavimentada. Estamos haciendo una repavimentación de 32 centímetros en la superficie con una tecnología española que permite que el agua percole de tal manera que no se va a producir el efecto aquaplaning que se puede producir. Vamos a renovar algo así como 1.500 luminarias que van a ser transformadas en LED, vamos a poner aproximadamente unas 200 cámaras, un centro de monitoreo exactamente igual que el que tiene UBASA, que es muy bueno y no nos da vergüenza decirlo, vamos a copiar exactamente porque es un excelente centro de monitoreo, así que el Camino del Buen Aire, que también es del SEAMSE, lo estamos repavimentando, estamos mejorando su iluminación, estamos mejorando el monitoreo y vamos, porque ha sido creado una comisaría que va a tener como 4 sucursales para que a lo largo de 23 kilómetros haya presencia policial en la zona. Sí, por favor, digo, porque yo vivo en Gaspar Campos ahí, a metros del... Pero esto es muy bueno, Gustavo, decir, menos mal que te contamos con la presencia de Hugo para que nos explique todas estas cosas. Cuando te hago referencia de que pasamos por el Camino del Buen Aire, nosotros no vemos todo esto que nos estás mostrando en el programa. No vemos cómo se tratan los residuos y nosotros, si algún día se siente algún olor particular, que tenés razón, que por las características y las dimensiones de un basurero no se puede permitir, pretender que no haya ningún tipo de problema. Ahí todos los días van 18, en ese lugar 16 millones de kilos de basura por día. O sea, ¿cuántas 16 toneladas? 16.000 toneladas. Y podemos tratar 1.000. Bueno, sí, tratamos. ¿Y hay otros tipos de tratamiento. ¿De capital cuánto entra? De capital unos 3.200. 3.200. El resto es distintos distritos de lo que denominamos. ¿Funcionan las campañas estas de la bolsita verde y que separe la basura y toda esta historia? Sí, funcionan en realidad, a ver. Lo que tenemos que tener claro es que la recolección de residuos no depende de la provincia, sino que depende de cada uno de los municipios del distrito que se trate. Hay distritos en los que funciona mejor, otros que no funciona tanto. Tiene mucho que ver con la decisión política que emana del propio titular del Ejecutivo Municipal, porque son muy buenas. No hay proceso adecuado de disposición final de los residuos que no empiece con una separación en origen, pero se requiere una gran enculturización por parte de la gente. Y para ello, precisamente ustedes nos dan una gran mano, se requiere una gran campaña de concientización, campaña que no puede ser de idas y vueltas, sino que tiene que ser una campaña constante, abarcativa de todos los aspectos que tiene que ver con el ser comunitario, donde las escuelas naturalmente juegan un rol preponderante en función que los chicos son más permeables a la introducción de los conocimientos y tienen una mayor demanda ambiental. No, esto es muy importante y lo que está planteando Hugo, las principales preocupaciones ciudadanas, como ciudadanos nosotros siempre tenemos un problema medioambiental que lo despejó hoy Hugo, y hay otro tema que lo podemos hablar rápidamente, que es el tema de los costos. Vemos como todo esto es muy caro, Hugo, ¿no? Es decir, de toda esta inversión en basura, en resolver el tema del medio ambiente, no solamente se entierra, como nosotros pensamos, se entierra, se pone una capa de tierra, sino que hay todo un proceso que evidentemente es muy caro, y esto como ciudadanos nos preocupa porque cada vez la factura municipal nos llega con un aumento y vemos el componente que tiene en los municipios del conurbano bonaerense, muy importante el tema de la basura. ¿Se podrá mejorar esto? ¿Tenemos buenas noticias para el futuro? ¿Nos podés adelantar algo de esto? Bueno, ahí particularmente, en función de lo que vimos recién, estas son inversiones que emanaron como consecuencia de una decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que está claro que a partir de diciembre todos sospechamos que Scioli va a ser presidente de la República. Scioli es un hombre que se preocupó y ocupó de la cuestión medioambiental desde siempre y con particular intensidad a partir del 10 de diciembre del 2007, que le tocó asumir la primera magistratura de la provincia de Buenos Aires. Todos los temas medioambientales son caros porque en definitiva el tema medioambiental es una puja de características económicas. Cuando hablamos precisamente del cambio climático, a ver, voy a tratar de explicitar el cambio climático de una forma muy sencilla. Hay determinados gases que tienen que ver con la producción y con las características de consumo que generan un efecto invernadero. ¿Qué es un efecto invernadero? Lo mismo que sucede en los invernaderos que la gente está acostumbrada a ver en el fondo de su casa. Entra en una determinada cantidad de calor, queda atrapado. Esos gases de efecto invernadero lo que hacen es que queden atrapados mayor cantidad de rayos de sol, consecuentemente mayor calor. Eso produce un cambio climático. ¿Por qué es? Precisamente por una puja económica en función de la utilización de determinados elementos que tienen que ver con el desarrollo industrial y particularmente de los países que son considerados como grandes como que tienen un gran nivel de desarrollo. A ver, hay dos países que concentran entre ellos dos el 45% de los gases de efecto invernadero, que son Estados Unidos y China, ambos que han sido renuentes a firmar los tratados internacionales, que son la única posibilidad cierta que tenemos de evitar esto que sería un drama social, que el clima siga cambiando. Muy bueno. Bueno, muy bien. ¿Cómo sabe Hugo? Lo tengo que traer más seguido al programa. Está bien.
Sí, a mí me quedan muchas apretada, cosas pendientes. queda la apretada. Ponés cara de que no estás conforme. No es que no estoy conforme, digo, nosotros, por lo que vos me planteás, hay muchas cosas que uno ignora desde el punto de vista como periodista, porque como ciudadano puedo plantear que sí, es verdad lo que decís, no hay más olor como había antes, ¿no? Hay mucho más control que antes no había. Esto de la yo transito, esas 3 plantas transito el Buen Aire por día 6 veces, hago 3 viajes. Y te puedo asegurar que sí, que las obras están, que está mucho mejor el asfalto, que cuando llueve no se junta agua, cosas que es cierto, antes pasaba, antes era ir por ahí se de cuenta que ibas a la cordillera. Está mucho mejor. Me quedan algunas cosas. Me quedaría, por ejemplo, el tema de las plagas que se generaron, porque hay alrededor, hay mucho roedor y demás, cosa que antes estaba también. Pero ahora. Sí, yo la verdad que con respecto a las plagas te la discuto. Bueno, está bien. Te la discuto. No, bueno, pero, a ver, podemos discutirlo. Podés aparecer, pero nosotros hemos hecho una fuerte tarea de combatir las plagas. Es tanto el expertise que tenemos en este tema en particular que permanentemente es solicitado por distintos municipios para que equipos del CIAN se vayan a solucionar los problemas que suelen acontecer en otros municipios. Tenemos una muy fuerte tarea. Y después los municipios no informan, y esto no tiene que ver con usted, pero digo, toda esta tarea que ustedes están desarrollando es una pena que se pierda en los municipios que lamentablemente no informan bien, más allá de que son o no son del mismo partido. No, digo, a ver, acá hay dos cosas. Se cruza la política, indefectiblemente se cruza la política, claro. Lamentablemente, porque todos aspiramos a que la discusión política tenga otro estándar, otro nivel, otro plafón, para que sea bueno para la gente, para que la gente le entienda y fundamentalmente para que la discusión enriquezca a quien a futuro le toque la responsabilidad de conducir la provincia de Buenos Aires. Pero también es cierto que el tema de los residuos, y en esto hago una comprensión a los colegas periodistas, es un tema que no vende. El tema de los residuos solo vende, te digo exactamente porque lo tengo muy analizado como te imaginarás, claro. El tema de los residuos vende cuando no se recolectó la basura, cuando existe la hipótesis de colapso del centro de disposición final, que es lo que se decía, colapsa, o cuando hay contratos de características muy particulares. Esas son las 3 cuestiones. Ahora, también digo que a mí me tocó asumir la conducción del CIAMSE en el momento que era tapa de los diarios nacionales como consecuencia, y ahora fuimos tapa de los diarios nacionales como consecuencia de estas inversiones. Digo, la transformación que tuvo el CIAMSE en los últimos años, y no es porque estemos acá, ni tengo necesidad de quedar bien con vos, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No, pero la realidad es esta. Sí, es verdad, no había comparado no había tenido en cuenta eso, pero me quedé pensando lo que decía, sí es verdad. Yo vivo a par de cuadras del Buen Aire del CIAMSE y lo vivo, lo conozco. Sé que están haciendo iluminación en un municipio con la energía que vos hablabas recién. Digo, todas estas cosas positivas. Lo que digo es esto. Junto con el ingeniero Franco Laporta, vamos a hacer ahora una central fotovoltaica a la vera del Camino del Buen Aire para que sea sustentable en su totalidad. Bien. Y es bueno lo que viene ahora, que es el trabajo que hicieron sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Hicieron un estudio de impacto ambiental muy importante que evitó muchos problemas, lo que nos está comentando Hugo en este sentido, y se va a hacer en la Ruta 6 también, seguramente. El Camino Ahí están, estamos viendo las imágenes sobre este trabajo que hicieron en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos, la OPDS, y bueno, y Hugo nos puede contar un poco qué se hace y cómo se planifican estas obras para las autopistas. Tenés que venir otra vez. Cuando quieran, las veces que me inviten vendré. Lo que están viendo en este momento en imágenes es uno de los tantos laboratorios móviles que tenemos, esos son nuestros técnicos y profesionales. Nosotros permanentemente en distintos lugares hacemos medición del aire. No voy a entrar en cuestiones técnicas, fundamentalmente son particulares volátiles, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y demás, determinados componentes que pueden ser peligrosos y otros que en particular generan lo que decía anteriormente, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el efecto invernadero. ¿Qué particularidad tiene? Que nosotros hemos medido permanentemente este tema, esto está en Hudson particularmente puesto, y nosotros tenemos una tira histórica de las mediciones que hay en el aire y lo que hemos comprobado que desde que está construido el tercer carril ha disminuido sustantivamente la presencia de estos agentes o de estos componentes. ¿Por qué? Bueno, la verdad que tiene sentido común, porque el hecho de haber un tercer carril hace que sea absolutamente más fluido el tránsito, consecuentemente hay una velocidad más regular y no hay que acudir a frenar, acelerar, que significa
sustantiva disminución del consumo de combustible. Al haber menos consumo de combustible, menos quema de combustible, consecuentemente menos cantidad de los efectos o de los gases que son productos de la combustión de ese combustible. Aparte, a mí me ha parecido que ha sido un acierto sustantivo de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Servicios Públicos que encabeza el ingeniero Franco Laporta, de AUBASA, en particular la construcción del tercer carril, y que me parece pone de manifiesto varias cosas. En un momento en que desde algunos sectores, particularmente algunos de los partidos políticos que están en la puja electoral, sabemos que hay dos dirigentes políticos que pueden ser presidentes, uno es Daniel y otro es el referente de otro partido, que abomina permanentemente el Estado, que ataca el Estado, que piensa que el Estado es bobo, que el Estado no puede, que el Estado es contrario al desarrollo de los intereses de la República Argentina. El tema de UBASA era una autopista que estaba concesionada, valga la redundancia, a un consorcio de empresas que no cumplían determinados objetivos. Es una empresa de carácter estatal, se puso al frente de la misma a gente capacitada y hoy tenemos una autopista sustantivamente mejor que la que teníamos hace un año cuando era gerenciada por privados. Nos tenemos que ir, pero lo cierto es esto, digo, queremos... Lo de la apretada. Yo quiero destacar, no quiero estar, no hay una apretada. Digan es una broma, pero lo que digo es cierto, digo, hay mucho desconocimiento de parte de los ciudadanos. Estaría bueno que empecemos a comunicar de otra manera y para eso necesitamos elementos. Y necesitamos la visita de los protagonistas. Yo recuerdo esto que vos decís, inclusive en los medios locales, porque yo laburo ahí en los medios locales. Nosotros era tapa y hoy es tapa por otra cuestión. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Ingeniero, muchas gracias. Les agradezco mucho, me he sentido muy cómodo. Bueno, gracias, Hugo, por venir. Bueno, te invitamos otra vez que vengas al programa, porque como siempre en Buenos Aires y a tu servicio tenemos a los mejores, a los que saben y a los que nos comunican. Así que ¿Entre los mejores me consideras a mí? No, de los que mejores saben del tema. Te agradezco mucho. Te considera mejor la gente, es decir, la gente del trabajo. ¿Le ganaron a River no? Y sí, lo que pasa es que siempre pasa algo que nosotros pasamos a cuarto. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre, Dios mediante. Muchas gracias. Ingeniero, gracias. No, gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Gracias a Anita, un beso y a toda la gente que acá nos bancó unos minutos más. Muchas gracias.